Buenas tardes a todos, ¿qué tal? Eh, pues qué bueno que no hubo ningún problema con las elecciones, hasta ahora por lo menos, ¿verdad? Eh, Así que vamos a continuar. Si recuerdan, en las últimas reuniones estuvimos hablando de eso del grupo cociente, ¿verdad? O grupo factor, le dicen también. Em, y pues ahora vamos a hablar de un concepto que, aunque no parezca, está bastante relacionado con ese de los grupos cocientes. Este concepto de homomorfismo. Ustedes recuerdan, aquí en el capítulo 6 hablamos de isomorfismos. El nombre se parece y pues de hecho los conceptos se parecen, ¿verdad? Solo para recordar acá, hubo unos teoremas que tenían propiedades de isomorfismos que de repente recuerdan que yo les dije, estos teoremas la verdad que los vamos a volver a revisar en el capítulo 10 y de hecho aquí en el capítulo 10 lo mandan a uno a este capítulo 6 para verlas como diciendo, la prueba de esto es prácticamente lo que se hizo aquí en el capítulo 6. Entonces ahora sí, vamos a pasar por esas propiedades. Eh, Creo que son dos teoremas este que tiene esta lista de propiedades que están más relacionadas con elementos y estas propiedades que están asociadas más con conjuntos. Aquí entonces va a pasar algo similar, ¿verdad? Y se los recuerdo para que cuando se los mencione aquí, pues lo tengan en mente. Fíjense, ¿qué es un homomorfismo? Básicamente, la definición es la misma de isomorfismo, pero quitándole el requisito de que la función sea biyectiva. Si recuerdan, un isomorfismo era una función entre un grupo y otro, ¿verdad? Biyectiva y que preservaba la operación de los grupos, ¿verdad? Acá va a seguir siendo una función, ¿verdad? Que preserva la operación, pero ya no se fijan, no dice que sea uno a uno, ¿verdad? Y no dice que sea onto, o sea, que no sea sobre tampoco, ¿verdad? Entonces, el concepto de isomorfismo es como más exigente, ¿verdad? Que el de homomorfismo, puesto que este pedía, ¿verdad? Que la función fuera one to one, uno a uno, y que fuera onto, decía aquí, ¿verdad? Que fuera sobre. Y aquí pues ya no, ¿verdad? Solo ocupamos que preserve la operación. Entonces, obviamente, por esa razón, todos los ejemplos que vimos nosotros aquí de isomorfismos también son homomorfismos, ¿verdad? Porque los homomorfismos piden menos que los isomorfismos, ¿verdad? Menos requisitos. Entonces no nos vamos a poner a ver, por ejemplo, porque pues ya vimos varios ejemplos acá, ¿verdad? Para hacer un poco de memoria. Vimos ejemplos de este tipo, ¿verdad? Aquí teníamos una función entre los números reales con la suma, a los números reales positivos con la multiplicación, ¿verdad? Ahí se verificaba que era 1 a 1 sobre, o bueno, lo de 1 a 1 y sobre creo que, pues, les dije eso viene de lo que conoce uno de estas funciones exponenciales, ¿verdad? Y más que todo aquí como que lo nuevo es verificar que sí preserva la operación de los grupos, ¿verdad? Eh, Vimos este ejemplo con grupo cíclico, ¿verdad? Que con este ejemplo se decía que cualquier grupo cíclico finito es isomorfo a Zn, ¿verdad? Y en el caso de los infinitos, isomorfos a los enteros, ¿verdad? Y así, ¿verdad? Vimos unos cuantos de estos ejemplos. Entonces, igual, si quisiéramos dar ejemplos de homomorfismo, podríamos ir a esos mismos, ¿verdad? Eh, Además, otro concepto relacionado, y de hecho hay un concepto similar en álgebra lineal, el núcleo. Si recuerdan, cuando se trabaja con transformaciones lineales, ¿verdad? Allá en álgebra lineal se habla de ese concepto de el núcleo de una transformación lineal. Si recuerdan, allá tenía uno una transformación lineal entre dos espacios vectoriales, ¿verdad? Entonces decían que el núcleo, que a veces se denota así, de hecho en este libro lo denotan. Sí, lo denotan de esa manera. Como de kernel. Kernel es como eh, creo que esta palabra viene del alemán, y que representa un concepto similar al de núcleo, ¿verdad? Entonces el núcleo de la transformación, decíamos, era el conjunto de vectores, ¿verdad? En el dominio, tales que la imagen de esos vectores me diera el vector cero del rango de la función, ¿verdad? Del codominio de la función.
Entonces, este es el concepto del núcleo de una transformación lineal. Fíjense que el concepto de núcleo de un homomorfismo va a ser análogo. La diferencia es que, bueno, en espacios vectoriales tenemos cero, ¿verdad? O tenemos un vector cero. Aquí ya no, estamos en grupos y entonces lo que tenemos es la identidad, ¿verdad? Fíjense, la definición es idéntica, ¿verdad? El núcleo de un homomorfismo phi son los elementos en el dominio. Phi va de G, ¿verdad? El dominio es G. Y no dicen aquí cuál es el codominio. Y dice, bueno, el núcleo está formado por los elementos que están en G, ¿verdad? Tales que la imagen de esos elementos me dé el elemento identidad. Noten que aquí, aunque no se indica cuál es el grupo, solo dice phi va de un grupo G a otro grupo con identidad E, ¿verdad? Pero bueno, podríamos llamarlo así, ¿verdad? Que phi tiene como dominio G y tiene como codominio algún otro grupo, podríamos llamarlo G', ¿verdad? Y entonces el núcleo de phi, ¿verdad? Es el conjunto de elementos de G, los X que están en G, tales que la imagen, ¿verdad? De esos elementos me da el elemento identidad. Noten que esta identidad sería un elemento de aquí del rango de la función, ¿verdad? Y si comparan, pues prácticamente es la misma definición, ¿verdad? Solo que aquí se usa el vector cero, ¿verdad? De los espacios vectoriales. Este núcleo va a tener un papel importante y de hecho va a ser este conjunto el que dé como una relación que hasta ahora no parece, ¿verdad? Que haya una relación entre estos homomorfismos y esos grupos cocientes que mirábamos en el capítulo anterior, ¿verdad? Aquí hacen algunos ejemplos, ¿verdad? Y quizás solo veamos algunos para ver que pues ya aquí no se ocupa la condición esa de que sea 1 a 1 y que sea sobre. Vamos a ver, dice, veamos este ejemplo 3, dice la función que va de los reales distintos de 0 a los reales distintos de 0. Esto era con respecto a la multiplicación, ¿verdad? Definida como el valor absoluto de x, la función conocida, ¿verdad? Valor absoluto de x. Es un homomorfismo que tiene núcleo 1 y menos 1. Bueno, veamos por qué. Tenemos como función, ¿verdad? Phi entre los reales distintos de 0 a los reales distintos de 0, ¿verdad? Y recuerden que este era un grupo con respecto a la multiplicación, ¿verdad? De números reales. Y está definida como phi de x igual a el valor absoluto de x. Veamos que es cierto que es un homomorfismo. Bueno, ¿qué ocupo? Ahora solo ocupo verificar que se preserva la operación, ¿verdad? En este caso, entonces, lo que hacemos es tomamos la imagen de un producto de elementos en el dominio. Y bueno, en este caso es una multiplicación, ¿verdad? Con más razón para decirle producto. Entonces, tomamos la imagen de un producto de elementos en el dominio y queremos ver que esto es lo mismo que el producto de las imágenes de cada elemento por separado, ¿verdad? Entonces utilizamos la definición. Bueno, phi de x es valor absoluto de x, entonces phi de x por y es valor absoluto de x por y, ¿verdad? Por propiedades del valor absoluto, que nosotros ya conocemos, el valor absoluto de un producto se puede separar, ¿verdad? Como el valor absoluto de cada uno de los factores. Y esto sería precisamente la imagen de x, ¿verdad? Y esto la imagen de y por cómo está definida la función, ¿verdad? Esto sería phi de x y esto sería phi de y. Entonces es cierto, ¿verdad? Que esta función preserva la operación de los grupos, ¿verdad? Esta es precisamente la operación del rango, que en este caso, pues, el dominio y el rango y el codominio son el mismo, ¿verdad? Entonces sí, se preserva la operación y fíjense que de hecho esta función, por lo que nosotros conocemos nuevamente de los reales, ¿verdad? Esta función no es biyectiva, ¿verdad? Podemos verlo gráficamente, ¿verdad? Recordando la gráfica del valor absoluto. Lo único que aquí el dominio y el codominio hay que quitarle el cero, ¿verdad? Entonces tendría un agujerito aquí, ¿verdad? En la punta, si lo vemos gráficamente. Pero aún así, ¿verdad? La función no es 1 a 1, ¿verdad? Con aquella prueba de la recta horizontal van a haber puntos, ¿verdad? Que tienen valores en el eje X que tienen la misma imagen, ¿verdad? Entonces no va a ser 1 a 1, ¿verdad? No es sobre tampoco porque se quedan por fuera los reales negativos, ¿verdad? Los reales negativos aquí no tienen preimagen, ¿verdad? Entonces esta función no es 1 a 1 ni sobre,
¿verdad? Y no importa, aún así es un homomorfismo, ¿verdad? Solo se ocupa esta condición, ¿no? Eh, Fíjense que eso da para pensar que una principal o una diferencia, quizás no principal, una diferencia entre los isomorfismos y homomorfismos, más que en la definición, ¿verdad? Porque definitivamente son diferentes las definiciones, es que lo que sí va a poder decir uno es que si uno ya se centra, por ejemplo aquí, nuevamente por lo que sabemos de gráficas de funciones, ¿verdad? El rango de esta función serían los reales positivos, ¿verdad? Entonces, si nosotros cambiáramos aquí, ¿verdad? En vez de que este sea el codominio de la función y solo dejamos reales positivos, ¿verdad? Que también sigue siendo un grupo, ¿verdad? Con respecto a la multiplicación. Entonces esta función sí es sobre. Es como que aquí gráficamente le quitáramos este pedazo a la gráfica, ¿verdad? Porque ya solo estamos considerando evaluarla. Vamos a ver. No, lo dejaríamos igual realmente. Entonces más bien... es que perdí la idea. Lo que les quería decir más bien es que si nosotros centramos a solo poner aquí el rango de la función, realmente la gráfica sería igual, ¿verdad? Porque el dominio no lo estamos cambiando. Más bien lo que les decía es que si nosotros aquí cambiamos a que el codominio no sea todos los reales distintos de cero, sino solo los positivos, ¿verdad? Entonces esta función sí sería sobre, porque aquí entonces sí estaríamos diciendo cualquier elemento aquí, cualquier real positivo, tiene una preimagen, ¿verdad? Bajo esta función. Entonces, ¿qué pasa? Desde cierto punto de vista, podríamos decir que el grupo, el anterior, ¿verdad? Que eran los reales distintos de cero, tiene un subconjunto que va a ser bien parecido al dominio de la función. E incluso si nosotros restringiéramos más esta función y aquí también le cambiáramos el dominio y solo consideráramos también reales positivos, entonces ahí sí, fíjense, al cambiar la función de esta manera, ahí sí que quitaríamos esta parte de la gráfica y esa función sí sería biyectiva, ¿verdad? Es 1 a 1, cada elemento en X va a tener una sola coordenada en Y, ¿verdad? O más bien cada coordenada en Y va a tener una sola preimagen. Y además, ¿verdad? Todo real positivo va a tener una preimagen aquí también, ¿verdad? O sea, esta función sí sería biyectiva y esto sí sería un isomorfismo. O sea que hay como maneras de una función restringirla en su dominio, en su codominio, de tal manera que el resultado sí sea una función biyectiva, ¿verdad? Eso pasa, por ejemplo, es similar a cuando uno le definen allá en trigonometría la función seno inverso, ¿verdad? Que recuerdan la función seno no es biyectiva, ¿verdad? No es 1 a 1, entonces no tiene inversa realmente. Entonces lo que se hacía ya es que se restringía, ¿verdad? Creo que era entre menos pi medios y pi medios, ¿verdad? Aquí. De manera que en este pedacito, ¿verdad? La función ahí sí es inyectiva, ¿verdad? Cada coordenada en Y tiene una única preimagen aquí, ¿verdad? Entonces en ese pedacito sí podíamos definir la inversa de la función seno, porque ahí sí es inyectiva, ¿verdad? Entonces, en esto de los grupos se puede hacer como algo similar, de manera que uno diga, bueno, ¿será que un homomorfismo, que es una función que tiene menos restricciones que un isomorfismo, será que hay formas de transformarla en un isomorfismo? Hay casos que sí, así como este que les estaba presentando aquí, ¿verdad? Pero no siempre, ¿verdad? No siempre se va a poder hacer una restricción de tal manera a ver, déjenme pensar. Habría que buscar un contraejemplo para asegurar de que no siempre se va a poder. Eh, me da la impresión de que sí, pero habría que demostrarlo, ¿no? Pero bueno, van a haber situaciones en las que va a pasar algo como esto. Digamos que hacemos una representación así como en diagramas de Venn. Tenemos un grupo G, ¿verdad? Tenemos otro grupo G', y tenemos una función entre G y G', una función phi, que solo es homomorfismo. Entonces, esta función tiene un rango aquí, ¿verdad? Y recuerden, el rango no necesariamente es todo el conjunto, ¿verdad? En general va a ser un subconjunto de esto, ¿verdad?
el rango o imagen de la función, que normalmente se denota así, ¿verdad? Como phi de g. ¿Verdad? Viene siendo como una especie de copia de este grupo que tenía originalmente dentro del grupo G'. En clases como topología, en análisis, en algunas situaciones que pues no necesariamente la han llevado, a veces se habla del concepto de embedding en inglés, que en español vendría siendo como incrustamiento. Y este tipo de funciones que hacen este trabajo, pues se les llama de esa manera, como diciendo que este grupo, acá lo estoy incrustando dentro de este otro, ¿verdad? Y lo que me queda aquí es una especie de copia del grupo que tenía originalmente. ¿Copia en qué sentido? Que como grupos van a funcionar de manera bastante similar porque se preserva la operación, ¿verdad? Eh, Así que bueno, aquí hay más ejemplos, ¿verdad? Algunos de estos me imagino que son biyectivas, ¿verdad? Otros no. Dan algunos ejemplos de cosas que no son homomorfismos, ¿verdad? Con solo que no se preserve la operación, pues suficiente. Y lo otro que decía aquí, que el núcleo, ¿verdad? Estaba formado por uno y menos uno, desde el ejemplo anterior. ¿Por qué? ¿Cuál sería el núcleo de phi aquí? Bueno, serían los elementos del dominio. Recuerden que aquí yo lo cambié, ¿verdad? Originalmente era de reales distintos de cero a reales distintos de cero. Entonces serían los reales distintos de cero, ¿verdad? Tales que su imagen bajo la función, o sea, esto, ¿verdad? Tales que su valor absoluto me da igual a la identidad del codominio, ¿verdad? Que es el mismo. Entonces aquí la identidad, como es la operación es la multiplicación, entonces el elemento de identidad sería 1. Entonces si nos preguntamos cuáles son los reales distintos de cero, tales que su valor absoluto es 1, bueno, solo menos 1 y 1, ¿verdad? Y por eso el núcleo está formado solo por estos dos elementos, ¿verdad? Déjenme ver algún otro. Aquí hay algunos casos que se consideran como más importantes. El determinante, fíjense, veamos este. CAR dice nuevamente los reales distintos de cero con la multiplicación. El determinante, pues lo podemos ver como una función, ¿verdad? Y de hecho creo que lo habíamos visto como ejemplo de isomorfismo, me parece. Solo que no era con todas las matrices, sino con algunas en particular. Veamos así como está aquí, ¿verdad? Entonces tenemos como función de las matrices, ¿verdad? ¿Qué las están considerando en general? No, matrices de 2 por 2. Entonces sería L2 con componentes reales, ¿verdad? Y como dominio, los reales, y lo están considerando reales distintos de cero, ¿verdad? Ok, y entonces, ¿cómo está definida la función? La función toma una matriz, ¿verdad? De 2 por 2 y regresa como resultado el determinante de esa matriz, ¿verdad? Que va a ser un real distinto de cero. ¿Por qué? Porque recuerden que aquí en este grupo solo considerábamos matrices invertibles, ¿verdad? O sea, con determinante distinto de cero, ¿no? Entonces, ahí aseguran que esta función es homomorfismo, sí, ¿verdad? Porque si tomo la imagen de un producto por propiedades del determinante, sabemos que eso va a ser el determinante de un producto, ¿verdad? Es el producto determinante. Y pues esto es precisamente la imagen de la matriz A con respecto a esta función, ¿verdad? Y esta es la imagen de la matriz B con respecto a esta función. O sea que sí, ¿verdad? Es cierto, se preserva la operación. ¿Será biyectiva esta función como para decir, es un isomorfismo? Bueno, será 1 a 1, o sea, si el determinante de A es igual al determinante de B, que es igualar dos imágenes, implicará esto que las preimágenes son iguales. O sea, si el determinante de una matriz es igual al determinante de otra matriz, ¿las matrices tienen que ser iguales? No, ¿verdad? Entonces la función no es 1 a 1. Fíjense, no es un isomorfismo, pero sí es un homomorfismo, ¿verdad? Porque se preserva la operación. Sobre sí es, ¿verdad? Porque si tomamos un real cualquiera, entonces podemos encontrar una matriz, ¿verdad? Una diagonal sencilla, de tal manera que tenga como determinante el real que yo escoja, ¿verdad?
Y eso pues sería considerar, por ejemplo, una matriz así, ¿verdad? Por ejemplo, esto. Esta tiene como determinante R, ¿verdad? Y no importa que R ponga ahí, ¿verdad? Entonces, si yo agarro aquí un real distinto de cero, esta matriz sería una preimagen, ¿verdad? De ese real, ¿verdad? Porque el determinante de esta matriz es R, ¿verdad? Según cuál sea este real de aquí. Entonces sí es sobre, ¿verdad? Pero no es 1 a 1, entonces no es un isomorfismo, ¿verdad? Solo un homomorfismo. ¿Cuál sería su núcleo? Bueno, el núcleo de este homomorfismo serían los elementos del dominio, o sea, matrices de 2 por 2, ¿verdad? Voy a poner así, matriz ABCD, ¿verdad? Que está ahí. Tales que, pues, que el determinante sea distinto de cero, ¿verdad? Que es la condición para estar aquí, ¿verdad? A por D menos C por B, ¿verdad? Sea distinto de cero. Y la imagen, ¿verdad? De la función tiene que ser igual a la identidad de este, ¿verdad? Nuevamente, como dijimos en el ejemplo anterior, la identidad de este grupo, ¿verdad? Como es con respecto al producto, la identidad es 1, ¿verdad? Entonces sería, además, ¿verdad? Que este, que es el determinante, sea igual a 1. Y de hecho, pues ahí está, sería redundante ponerla, ¿verdad? O poner esta, más bien aquí mismo la vamos a poner, tal es que el determinante sea 1. Con esto de paso estamos diciendo que es distinto de 0, ¿verdad? Pero así se había definido este otro grupo, ¿verdad? SL2R, que eran matrices cuyo determinante era 1, ¿verdad? Y por eso dice aquí el núcleo de esta función determinante es este, ¿verdad? Observen que en el ejemplo anterior, ¿verdad? Que era este, el núcleo que me quedó está formado por 1 y menos 1. Y observen que este es un subgrupo de los reales con el producto, ¿verdad? Porque es cerrado, ¿verdad? El inverso de 1 es el mismo, el inverso de menos 1 es el mismo, ¿verdad? Ahí está la identidad, es asociativo. eh, y ya, ¿verdad? Ya es cerrado, ¿verdad? Menos 1 por menos 1, 1, 1 por 1, 1. Y si los combino, 1 por menos 1, y viceversa también. Entonces, este es un subgrupo de los reales con respecto al producto. Y en este otro ejemplo, esto que me quedó también es un subgrupo del grupo con el que partí originalmente, ¿verdad? Que era GL2, ¿verdad? Las matrices de 2 por 2 con determinante distinto de 0. Resulta que esto no es un patrón particular, sino que es general, y de hecho creo que eso está aquí como primer teorema. Aquí está, ¿verdad? El núcleo es un subgrupo de G. Pero fíjense que aquí hay varias cosas. Entonces, aquí donde les decía, algunas de estas, fíjense, las pruebas de las propiedades 1 y 2 son idénticas, dice, a las pruebas de las propiedades 1 y 2 del teorema tal, ¿verdad? El 6 del capítulo de isomorfismo, ¿verdad? Eh, entonces, si quieren, vamos a verlas, ¿verdad? Para ahora sí ya no solo pasarlo por encima. Dice la 1 y 2 son idénticas a la 1 y 2 de este otro teorema, ¿verdad? Entonces veamos. Me hubiera fijado en qué página estaba ahí. Ok, vamos aquí. Son varias, entonces no vamos a ver las pruebas de todas, pero por lo menos algunas para irnos dando una idea de cómo funcionan estas demostraciones. Fíjense, para comprobar uno, aquí dicen, phi es un isomorfismo que va del grupo G al grupo G barra. Lo que hay que fijarnos aquí realmente es que en la prueba que se haga no se utilice el hecho de que la función es biyectiva, ¿verdad? Porque allá en el capítulo 10 no tenemos eso, ¿verdad? Entonces, si ahí dicen, bueno, pero es idéntica, seguramente es que aquí no se utiliza ese hecho, ¿verdad? De que la función es biyectiva. Solo el hecho de que se preserva la operación. Entonces, fíjense, dice, para probar uno, se denota la identidad de G como E, se denota la identidad de G barra como E barra, ¿verdad? Entonces dice E es igual a E por E. Bueno, es una propiedad de la identidad, ¿verdad? Además dice, como E es igual a E por E, la imagen de E pues va a ser igual a la imagen de E por E, ¿verdad? Por ser una función, ¿verdad?
Si estos dos son iguales, pues sus imágenes van a ser iguales, ¿verdad? Y como phi preserva la operación, entonces la imagen del producto es el producto de imágenes. Noten que en este argumento, ¿verdad? No se ha utilizado el hecho de que la función sea 1 a 1 o que sea sobre, ¿verdad? Ya en esta primera parte solo es porque es una función, ¿verdad? Si tengo dos preimágenes iguales, entonces las imágenes tienen que ser iguales. Esa es prácticamente la definición de una función, ¿verdad? Y la imagen de un producto es el producto de imágenes. Ese es que se preserve la operación, ¿verdad? Entonces no se está utilizando aquí que sea 1 a 1 ni que sea sobre, ¿verdad? Además, dice, como phi de e es un elemento de G barra, que es el codominio de la función, entonces phi de e se puede escribir como la identidad de G barra, que aquí dijeron que se iba a denotar así, como E barra, por el elemento, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esa es la definición de la identidad, ¿verdad? La identidad por cualquier elemento me da el mismo, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? Que dice acá, por cancelación, lo que se hace es que aquí, ¿verdad? Tengo phi de e a ambos lados de esta igualdad, entonces lo puedo cancelar, ¿verdad? Eh, o más bien creo que hay que sustituir. Eh, sí, sería sustituir aquí, déjenme escribirlo para ver el cálculo. Se tiene que phi de e es igual a phi de e por phi de e, ¿verdad? Phi de e es igual a phi de e y phi de e por phi de e. Y se tiene también, por otro lado, que phi de e es igual a e barra por phi de e. Entonces se sustituye aquí, ¿verdad? Ya sea en vez de este o en vez de este. E barra por phi de e, ¿verdad? Nuevamente. Entonces en esta igualdad multiplicamos a la inversa, a la derecha, perdón, por el inverso de este elemento, ¿verdad? Para cancelarlo. ¿Y qué es lo que me va a quedar? Aquí me va a quedar, déjenme ver si es ahí que lo tenía que sustituir para que se cancele. Ta, ta, ta. No, más bien la sustitución hay que hacerla aquí. Esto de hacer estas pruebas que son propiedades como bien sencillas, a veces solo es de observar bien dónde hay que sustituir algo. Y más bien aquí lo que conviene es poner, en vez de este phi de e de acá, poner esta igualdad que se obtuvo aquí arriba. Que phi de e es igual a phi de e por phi de e, ¿verdad? Entonces me quedaría aquí phi de e por phi de e. O sea que aquí no lo sustituí donde convenía. No es que está mal, pero no me va a servir de nada, ¿no? Entonces sería sustituir aquí en esta otra igualdad, la voy a copiar. Phi de e es igual a e barra por phi de e. Entonces acá sustituir en vez de phi de e, esto que se tiene arriba, ¿verdad? Phi de e por phi de e sería igual a e barra por phi de e. Y ahora sí, entonces multiplico a la derecha de esta ecuación por el inverso de phi de e que existe, ¿verdad? Porque phi de e es un elemento de un grupo, ¿verdad? Entonces tiene inverso. Lo multiplico por la derecha, ¿verdad? O utilizo aquella propiedad que se le había llamado propiedad cancelativa, ¿verdad? Y entonces obtenemos que phi de e es e barra, ¿verdad? Y eso es lo que dice la propiedad, ¿verdad? Phi manda la identidad de G a la identidad de G barra. En otras palabras, la imagen de la identidad de G es la identidad de E barra. Y eso va a funcionar para cualquier homomorfismo, ¿verdad? Observen que en todos los argumentos que se dieron aquí, en ninguna parte se utiliza la inyectividad o que sea sobre, ¿verdad? Porque aquí esa es una hipótesis, ¿verdad? Como es un isomorfismo, es biyectiva la función, pero no se ocupa, ¿verdad? En esta prueba. Entonces sí, es cierto que esto mismo que se hizo acá funciona como prueba para la propiedad que estaba aquí en el capítulo 10, ¿verdad? Decía aquí que para la propiedad 2 también pasaba lo mismo. Se las dejo ahí para que la lean, que es esta de aquí. Veamos las otras. Ya estas dicen, las otras sí las hacen, supongo. Entonces veamos, no todas, pero veamos algunas. Fíjense, el núcleo de phi es un subgrupo de G. Eso vamos a ver. Está aquí. Bueno, dice, para empezar, por la propiedad 1,
sabemos que el núcleo nunca es vacío. ¿Por qué? Porque la propiedad 1 me dice esto, ¿verdad? Que la imagen de la identidad es la identidad. El núcleo, recuerden, estaba formado por los elementos del dominio, ¿verdad? Cuya imagen me da la identidad, ¿no? En este caso, por como se están escribiendo, aquí sería la identidad de G barra, ¿verdad? O sea, estamos así. Y va de G a G barra, ¿verdad? Y la identidad de aquí se llama E y la identidad de aquí E barra. Entonces, como esta es una imagen, ¿verdad? Sería la identidad de G barra, ¿no? Bueno, entonces lo primero que dicen ahí es, este conjunto nunca es vacío, porque por la propiedad 1 siempre va a estar la identidad, ¿verdad? La identidad siempre es un elemento cuya imagen me da la identidad, ¿verdad? Entonces es cierto, ¿verdad? Nunca va a ser vacío porque este elemento siempre va a estar en el núcleo. Ok, luego dice, para probar la propiedad 4, asumimos que tenemos dos elementos en el conjunto y como queremos comprobar que es un subgrupo, recuerden que habían dos formas, ¿verdad? La de un paso le llamaban allá en el capítulo 3, ¿verdad? El test de un paso o el test de dos pasos. Aquí se está utilizando el de un paso. Tomo dos elementos en el conjunto y verifico que el primero por el inverso del otro también está en el conjunto. Si esto se verifica, entonces el subconjunto es un grupo, ¿verdad? Bueno, como A y B están en el núcleo, significa que sus imágenes son la identidad, ¿verdad? Y de hecho aquí fíjense que no están utilizando esa notación de capítulo 6 que dijeron que a la identidad de G barra le iban a llamar E barra. Imagino que aquí ya el autor dice, bueno, como ya se trabajó con isomorfismos acá, se entiende que si esta es una imagen, entonces esta identidad es la identidad del codominio acá, ¿verdad? Ok. Entonces, como A y B, ¿verdad? Están en el núcleo, la imagen de A es la identidad, la imagen de B también es la identidad, ¿no? Entonces, como queremos ver si este elemento está en el núcleo también, lo que vamos a hacer es calcular su imagen y lo que queremos ver es que me quede la identidad, ¿no? Bueno, como phi preserva la operación, la imagen de este producto la puedo separar, ¿verdad? La imagen del primero por la imagen del otro, ¿verdad? Eh, Acá se está utilizando otra propiedad. Vamos a ver, de hecho es un caso particular del inciso 2. Fíjense que dice que esto es cierto para todo n entero. O sea, en caso particular, si n vale menos 1, aquí me va a quedar el inverso de g y aquí el inverso de la imagen de g, ¿verdad? Noten que aquí se está utilizando porque se dice la imagen del inverso de b es el inverso de la imagen de b, ¿verdad? Entonces, esta igualdad de acá para acá es por la propiedad 2 con n igual a menos 1, ¿verdad? Que aquí dice esto funciona para cualquier entero, ¿verdad? Ok. La imagen de A, como dijimos aquí, es la identidad. La imagen de B también es la identidad. Y el inverso de la identidad también es la identidad, ¿verdad? Entonces, aquí me va a quedar identidad por identidad, que es la identidad. O sea, la imagen de este producto me da la identidad. ¿Qué quiere decir? Que ese producto está en el núcleo también y que por tanto es un subgrupo de, ¿verdad? Así que, como vimos en esos ejemplos, ¿verdad? Acá pasaba que en este caso el núcleo me quedó esto, que es un subgrupo, ¿verdad? De los reales con respecto al producto. Y en el otro caso de las matrices, ¿verdad? Eh, esto, ¿verdad? Que el núcleo me quedó esto, que también es un subgrupo del dominio de la función, ¿no? Y fíjense, siempre va a ser un subgrupo de G, que es el dominio de la función, ¿verdad? Phi va de G a G barra, ¿verdad? El núcleo siempre va a ser un subgrupo de G, ¿verdad? Ok. eh, Veamos otra. A ver, qué sé yo. Esta, fíjense que una vez que ya sabemos que es un subgrupo, estas de acá, por ejemplo, son coclases, ¿verdad? Y al núcleo le llamamos H, entonces esto sería A por H, y esto sería B por H. Y esto dice phi de A es igual a phi de B, si y solo si la coclase de A es igual a la coclase de B,
con respecto a este subgrupo, ¿verdad? De hecho, más adelante debe de estar por ahí, ¿verdad? Que vamos a comprobar que el núcleo no solo es un subgrupo, sino que es un subgrupo normal. Y entonces el cociente va a tener sentido siempre con el núcleo de cualquier homomorfismo. Les menciono eso para que ya vayan viendo por qué hay una asociación entre homomorfismos y el grupo cociente, ¿verdad? Porque un homomorfismo siempre va a tener un núcleo y el núcleo ya vamos a ver que siempre es normal y que entonces siempre va a tener sentido hablar del cociente, ¿verdad? Veamos la 6, ya que pues, aquí está un poco larga la prueba, vamos a ver por qué. Dice, si phi de g es igual a g', entonces la imagen inversa de g', recuerden que esto es un conjunto, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, sí es bien como delicado eso porque como la función no es biyectiva, la inversa de phi puede no existir, ¿verdad? Entonces esto es la notación que se utiliza para hablar del conjunto formado, bueno, aquí está la definición, ¿verdad? La imagen inversa de g' son los x que están en g, tales que la imagen de x me da g', ¿verdad? Y observen que es un conjunto, ¿verdad? No tiene que ver con la inversa de la función phi. Siempre se da la confusión porque pues, este símbolo es el mismo que utilizamos para denotar la inversa de phi, ¿verdad? Que en el caso de funciones biyectivas, pues ahí sí hay relación, ¿verdad? Entre este conjunto y la imagen inversa de algún elemento, porque si la función es 1 a 1, pues aquí solo tiene que haber un elemento. Si, por ejemplo, para una función que no es 1 a 1, como la valor absoluto que veíamos aquí, si yo obtengo, ¿cuál es la imagen inversa de 1, por ejemplo? Aquí en el rango. Va a tener a 1 y a menos 1, ¿verdad? Porque valor absoluto de 1 me da 1, valor absoluto de menos 1 me da 1, ¿verdad? Entonces, como la función no es 1 a 1, la imagen inversa de un elemento me puede dar un conjunto que tenga más de un elemento, ¿verdad? Pero cuando las funciones son 1 a 1, la imagen inversa de un elemento solo va a tener un elemento, ¿verdad? Por ser precisamente 1 a 1. Entonces, hay veces que esta notación da como para confundir, ¿verdad? Pero se utiliza así por el hecho de que cuando hay biyectividad, pues ahí sí coinciden los dos conceptos, ¿verdad? La imagen inversa solo va a tener un elemento, ¿verdad? Y que precisamente va a ser la preimagen del elemento que pongamos aquí, ¿verdad? Entonces, este conjunto está formado por todas las preimágenes, ¿verdad? Del elemento G'. Y lo que dice aquí, la conclusión es que esta imagen inversa es la coclase de G, ¿verdad? Recuerden, como este es un subgrupo por el inciso 4, esto ya lo podemos ver como una coclase, ¿verdad? Si le llamáramos H, esto sería G por H, ¿verdad? Entonces queremos comprobar que la imagen inversa de un elemento, ¿verdad? Es la coclase de la preimagen del elemento, ¿verdad? Porque G es la preimagen de G', ¿verdad? Ok, vamos a ver, dice, para comprobar, ¿qué queremos comprobar? Esta igualdad, que noten que es una igualdad de conjuntos. Entonces, para comprobarla, tengo que ver que este está contenido en este y que este está contenido en este, ¿verdad? O bueno, si utilizamos ya la definición, que este está contenido aquí y que este está contenido acá, ¿verdad? Bueno, por eso dicen acá, vamos a comprobar que este está contenido en este y viceversa, ¿verdad? Es lo que comienzan diciendo, ¿no? Para la primera inclusión, bueno, tomemos un elemento que está aquí y veamos que tiene que estar acá también. Sea X, dice, un elemento en la imagen inversa de G', ¿verdad? En otras palabras, eso significa que X es una preimagen de G', ¿verdad? Utilizando la definición, ¿verdad? Bueno, dice, eso quiere decir además que phi de G es igual a phi de X. Vamos a ver, ¿qué tenemos de hipótesis? Que phi de G es G'. Y aquí tenemos también que phi de G es phi de X. Entonces sí, phi de X tiene que ser igual a G', ¿verdad? Por la hipótesis que se tiene. Y además tiene que ser igual a phi de G, ¿verdad? Que es lo que están diciendo aquí. Phi de G es igual a phi de X, ¿verdad? Porque ambos dan G', ¿no?
Entonces dice por la propiedad 5, ¿verdad? Que la vamos a asumir ahorita, como que ya la comprobamos. Aquí está la prueba, ¿verdad? Igual les recomiendo que la lean. Aunque dice aquí que viene de la propiedad 6 del lema en capítulo 7, o sea que era de coclases, ¿verdad? O sea, seguramente es aquella lista de propiedades de coclases que hemos revisado ya varias veces, ¿verdad? Ok, entonces por la propiedad 5 dice, si phi de A o phi de A es igual a phi de B, sí y solo si sus coclases con respecto al núcleo son iguales, ¿no? Entonces aquí tenemos phi de G igual a phi de X. Por esta propiedad 5 sería entonces que la coclase de G tiene que ser igual a la coclase de X con respecto al núcleo, ¿verdad? Que es lo que dicen acá. La coclase de G igual a la coclase de X, ¿verdad? Con respecto al núcleo. Y si dos coclases eran iguales, había una propiedad también allá en el capítulo 7, ¿verdad? Que decía dos coclases eran iguales, sí, solo sí, ya sea G o X, ¿verdad? Sería que G esté en la coclase de X o que X esté en la coclase de G, ¿verdad? Cualquiera de los dos. Aquí la que se utiliza es que X esté en la coclase de G, ¿verdad? Entonces se comenzó diciendo sea X en la imagen inversa de G' y se comprobó que X está en la coclase de G, que era lo que se quería comprobar, ¿verdad? Que este conjunto está contenido en este conjunto, ¿no? Tomamos un elemento aquí y vimos que también está acá, ¿no? Ahora al revés, tomamos un elemento acá y vemos que está aquí, ¿no? Bueno, para probar dice que la otra contenencia, suponemos entonces que tenemos un elemento que está aquí, ¿verdad? Y de hecho, fíjense, lo están tomando solo en el núcleo. Veamos por qué. Eh, entonces dice la imagen de G por K, donde G es el de la hipótesis aquí, ¿verdad? Y de G es igual a G'. Entonces dice la imagen de G por K es la imagen de G por la imagen de K. ¿Por qué? Porque phi preserva la operación, ¿verdad? Es homomorfismo. La imagen de G por hipótesis es G', ¿verdad? Y la imagen de K, como aquí se tomó K en el núcleo, la imagen de K es la identidad, ¿verdad? Por definición del núcleo. G' por la identidad me da la identidad. Conclusión, la imagen de este otro elemento, G por K, es G', ¿verdad? Y entonces esa es la definición para que un elemento esté en la imagen inversa de G', ¿verdad? Entonces lo que concluimos es que G por K está en la imagen inversa de G'. Eh, ¿qué era lo que se quería? Bueno, noten, G es un elemento, bueno, G es el mismo G que está acá, y K se tomó en el núcleo, ¿verdad? Entonces, G por K está en la coclase de G, ¿verdad? Porque es G por un elemento del núcleo, ¿verdad? Entonces, ¿qué se concluyó? Que ese elemento G por K, que es uno de los que están aquí, ¿verdad? Es elemento también de este otro conjunto, ¿verdad? O sea, como aquí no se le dio ninguna conclusión al G, ¿verdad? O al K, perdón, simplemente estar en el núcleo de phi. Entonces estamos diciendo que cualquier elemento que está aquí también está aquí, ¿verdad? O sea, esta otra contenencia, ¿verdad? Cualquier elemento que está aquí también está acá, ¿verdad? Fíjense entonces que aquí, bueno, si uno analiza como las herramientas que se utilizan eh, para hacer este tipo de pruebas o para entenderlas por lo menos, ¿verdad? Leerlas y entenderlas, muchas cosas solo son de teoría de conjuntos. Por ejemplo, esto de la imagen inversa de un elemento, ¿verdad? Con respecto a una función, esas son cuestiones de teoría de conjunto. O el hecho de que si yo quiero comprobar que dos conjuntos son iguales, bueno, es teoría de conjunto, ¿verdad? Ver que uno está contenido en el otro, viceversa. Hay otras cosas aquí que están relacionadas con el concepto de coclase, ¿verdad? Que vimos en el capítulo 7 y bueno, en el anterior, en el 9 también, ¿verdad? Porque el grupo cociente estaba formado por coclase. Entonces, como el núcleo siempre va a ser un subgrupo, y como les digo, pues ya vamos a ver que de hecho es normal, pues siempre vamos a estar aquí mencionando coclases también, ¿verdad? Porque ya vamos a ver, como les digo, la relación con el cociente. Bueno, no sé si hoy o la siguiente reunión. Y lo otro es que como la función es un homomorfismo, aquí a cada rato se utiliza que la imagen de un producto de dos elementos es el producto de las imágenes.
¿verdad? O sea, se preserva la operación, ¿verdad? La imagen de un producto de elementos es el producto de las imágenes, ¿verdad? Y eso está aquí por todos lados, ¿verdad? Porque pues prácticamente es la única herramienta que tenemos, ¿verdad? Phi es un homomorfismo, o sea, preserva la operación, ¿verdad? Y de ahí no tenemos mucho más, salvo las hipótesis que dan cada una de estas eh, proposiciones, ¿verdad? Por cierto, antes de que se me olvide, recuerden que les puse otra de esas pruebas diagnósticas, como les he llamado, aunque ese nombre ahorita realmente ya no aplica tanto, pero se los puse así para que lo asociaran con la primera. Que les puse esta tercera prueba, ¿verdad? Para puntos extras de la prueba 6. Y esa vence hoy, ¿verdad? Hoy a la medianoche, entonces solo 9 personas la han llenado, pues los motivo a que la llenen, ¿verdad? Una para ganarse esos puntos y otra para que me ayuden a mí en la investigación que estoy haciendo por ahí. Ok, veamos, fíjense, el siguiente teorema es una otra lista de propiedades, ¿verdad? Muchas de estas también son casos similares a los que se hicieron o se vieron en el capítulo 6. Y de hecho creo que eso comienza diciendo aquí. Note que las pruebas de la propiedad 1, 2, 3 son idénticas a las pruebas de la propiedad tal, 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 del teorema tal del capítulo 6, ¿verdad? Entonces estas primeras, pues aquí digamos que solo se mencionan. Que dicen, fíjense, la imagen de un subgrupo, bueno, veamos la hipótesis. Phi es un homomorfismo de un grupo G a otro grupo G barra. H es un subgrupo de G. ¿Ok? Dice la imagen de H, ¿verdad? Que aquí dicen cuál es la definición, son los phi de H, ¿verdad? Tal que H está en H. Es un subgrupo de G barra, ¿verdad? De hecho, podemos verla, la verdad se hace bastante rápido la prueba de eso, creo que no es necesario irnos al capítulo 6 a buscar la demostración. Tenemos H es un subgrupo de G, ¿verdad? Por hipótesis, tenemos que phi va de G, ¿verdad? En G barra. G y G barra son grupos, ¿verdad? Y phi es homomorfismo, ¿verdad? Esas son todas las hipótesis. Y en este caso es que este conjunto phi de H es un subgrupo de G barra. Eso es lo que queremos comprobar, ¿verdad? Phi de H es un subgrupo, dada esas hipótesis, entonces, ¿verdad? Phi de H es un subgrupo de el codominio, ¿verdad? De G barra. Veamos cómo compruebo. Bueno, hagámoslo con ese mismo test de 2 pasos, ¿verdad? Noten que nuevamente por la propiedad 1 del teorema anterior, como la imagen de E, ¿verdad? Es E barra, la imagen de la identidad de aquí es la identidad de acá. Como H es un subgrupo, ¿verdad? De G, tiene identidad, ¿verdad? Tiene la identidad. Entonces, este conjunto nunca va a ser vacío, ¿verdad? Porque H por lo menos va a tener la identidad y la imagen de la identidad de acá, ¿verdad? La identidad de acá, ¿verdad? Entonces, este elemento, ¿verdad? Siempre va a estar en la imagen de cualquier subgrupo H, ¿verdad? Entonces no va a ser vacío, por lo menos va a tener la identidad, ¿verdad? Y por otro lado, si tomamos dos elementos, A y B, ¿verdad? Imitando lo que se hizo en la prueba anterior de que el núcleo era un subgrupo, si A y B están aquí, y de hecho, ya que aquí a este grupo se le llamó G barra, llamémosle A barra y B barra. Phi de H, por definición, es un subconjunto de aquí, ¿verdad? Fíjense, aquí está la definición, ¿verdad? Phi de H está formado por imágenes, ¿verdad? Imágenes de elementos que están en H, ¿verdad? Entonces, este es un subconjunto de acá, ¿verdad? Y bueno, de hecho, por eso dicen acá, phi de H es un subgrupo de G barra, ¿verdad? Porque este es un subconjunto de G barra. Bueno, entonces tomo dos elementos que están aquí en phi de H y los estoy llamando así A barra y B barra porque, bueno, son elementos de G barra, ¿verdad? ¿Qué quiere decir que estén aquí? Significa que son la imagen de algún elemento que está en el dominio, ¿verdad? Que está aquí en G. Entonces voy a decir, existen algún A, ¿verdad? Algún B, tales que la imagen de A me da A barra, ¿verdad? Y la imagen de B me da B barra, ¿no? Por definición, ¿verdad? De este conjunto.
¿Qué yo quiero comprobar? Yo quiero ver si, ¿verdad? Y lo voy a escribir, pero lo vamos a comprobar. Quiero ver si A barra por el inverso de B barra también es un elemento de acá, ¿verdad? Esto yo quiero ver si es cierto, ¿verdad? Si es cierto, entonces sería cierto que esto es un subgrupo de G bar, ¿no? Perdón, entonces, ¿qué ocupo para ver que este elemento está aquí? Bueno, ocupo encontrar una preimagen, ¿verdad? Para este elemento y una preimagen que esté en H, ¿verdad? Para de verdad estar aquí, ¿verdad? La condición para estar aquí, ¿verdad? Es que haya un H en H tal que ese elemento sea, eh, o que sea preimagen, ¿verdad? De algún elemento que está aquí, ¿verdad? O sea, los elementos que están aquí son imágenes, ¿verdad? Nosotros estamos queriendo comprobar que algo está aquí, o sea, estamos queriendo comprobar que es imagen de otra cosa, ¿verdad? Entonces lo que tenemos que decir es cuál es la preimagen de este elemento, ¿verdad? Bueno, como lo que ocupo es la de B inversa, no, B barra inversa, no la de B barra, entonces por la propiedad 2 sería del teorema anterior, ¿verdad? La imagen del inverso de G era el inverso de la imagen de G, ¿no? Que vimos que se utilizó por aquí, ¿verdad? La imagen de B inverso era el inverso de la imagen de B. Eso lo podemos utilizar aquí también, ¿verdad? Y decir el inverso de este, ¿verdad? O la imagen del inverso de B va a ser el inverso de la imagen, ¿verdad? O sea, B barra inverso, ¿no? Eh, ¿Qué más? Déjame ver para acomodar todo. De hecho, aquí no puse, ¿verdad? Existen A y B que están en H, ¿verdad? Tales que phi de A es igual a A barra, phi de B es igual a B barra. Como H es un subgrupo, entonces podemos decir que A por B inverso, ¿verdad? Como A y B están en H, A por B inverso también está en H, ¿verdad? Y además, la imagen de A por B inverso, como phi es un homomorfismo, se preserva la operación. Fíjense, estamos utilizando eso cualquier cantidad de veces aquí, ¿verdad? Entonces, esto va a ser phi de A por phi de B inverso. Se preserva la operación. ¿Qué es phi de A? Es A barra, ¿no? ¿Qué es phi de B inverso? ¿Verdad? B barra inverso, ¿verdad? B barra inverso. Entonces, fíjense, ¿qué estamos diciendo aquí? Que A barra por B barra inverso es la imagen de este elemento. Y este elemento aquí dijimos está en H, ¿verdad? Entonces eso era lo que queríamos, ¿verdad? Para ver que esto es cierto, les dije, lo que buscamos es decir que este elemento va a ser la imagen de algún elemento que está en H. ¿Cuál? Este, ¿verdad? La imagen de este elemento es este otro. ¿Qué significa? Por tanto, ¿verdad? Que esto es verdadero, ¿verdad? Todo ese tipo de cosas que aquí solo les estoy diciendo, uno las escribe, ¿verdad? Cuando está haciendo estas demostraciones aquí, solo estoy explicando, ¿verdad? Y solo anoto como los detalles, ¿verdad? Pero uno va escribiendo, ¿verdad? Observemos que si A barra, B barra están en phi de H, entonces, en palabras, existen elementos A barra en H, tales que la imagen de A es A barra y etcétera, ¿verdad? Eh, y aquí uno puede escribir algo como para comprobar que este elemento está aquí, ocupamos entonces encontrar y todo eso uno lo aprende de ver cómo escriben los autores estas demostraciones, ¿verdad? O sea, la idea es que ustedes no, no me imiten tanto en estar haciendo este montón de garabatos aquí. Si alguien ve esto y no escucha la explicación, pues uno solo ve un relajo ahí, ¿verdad? Y de hecho es un desastre querer entender porque hasta desordenado está, ¿verdad? Eh, y entonces por eso cuando uno escribe una prueba, uno trata de escribirlas así, redactando, ¿verdad? Explicando lo que uno está haciendo, ¿verdad? Para, en el caso de ustedes que ahorita están de estudiantes, para que uno de profesor vea qué es lo que están queriendo hacer, ¿verdad? Ahorita, por como los estoy evaluando, pues no se ocupa tanto, ¿verdad? Pero la idea es que sí vayan haciendo eso, ¿verdad? Eh, para cuando vuelvan a hacer un examen presencial, pues eso es lo que uno de profesor espera como leer, ¿verdad? No una hoja con garabatos así, ¿verdad?
Ok, entonces, bueno, comprobamos lo que queríamos, ¿verdad? Que phi de h es cierto que es un subgrupo de G barra, ¿verdad? Como con el test S de un solo paso, ¿verdad? Tomo dos elementos que están en el conjunto y veo que el producto de ellos dos, eh, o el producto de uno con el inverso del otro, ¿verdad? Está en el conjunto. ¿Verdad? Eso era uno de los criterios que vimos allá en los primeros capítulos, ¿verdad? Ok, fíjense, son un montón. Si H es cíclico, entonces phi de H es cíclico. Bueno, como aquí dicen que la 2 y la 3 están por ahí, entonces estas solo las vamos a leer. Si H es abeliano, la imagen de H, que ya vimos aquí que es un subgrupo, es abeliano también, ¿verdad? Si H es normal en G, entonces phi de H es normal en phi de G. Fíjense, la prueba dice aquí que solo es una línea, ¿verdad? Para probar la propiedad 4, dice sea phi de h un elemento de phi de h y phi de g un elemento de phi de g. Entonces, phi de g por phi de h por phi de g inverso. ¿Por qué se está haciendo esto? Recuerden la definición de grupo normal, ¿verdad? Un grupo era normal, habían dos criterios, ¿verdad? Si las coclases izquierdas eran iguales a las coclases derechas y estaba el otro, ¿verdad? Que decía que más corto, ¿verdad? Que G por H por G inverso, ¿verdad? O al revés, creo que era, no, así está bien, el inverso después, era, estaba contenido en H, ¿verdad? Y si esto pasaba para todo G, ¿verdad? En G, entonces H era normal, ¿verdad? Y les decía ya, cuando vimos eso de grupos normales, esto era más ventajoso porque solo tengo que comprobar una contenencia, ¿verdad? La otra definición me decía que las coclases izquierdas fueran iguales a las coclases derechas. Igualdad de conjuntos, entonces tengo que comprobar dos contenencias, ¿verdad? Entonces aquí se está buscando comprobar esa contenencia, ¿verdad? Fíjense, como dice, o entonces, G, phi de G por phi de H por phi de G inversa, como phi es un homomorfismo, se preservan los productos, entonces phi de G por phi de H es phi de G por H, y después se vuelve a aplicar, ¿verdad? Además, aquí se aplica esa otra propiedad que hemos utilizado ya un par de veces, o visto un par de veces, que este inverso como que se puede meter ahí, ¿verdad? O sea, la imagen de G inverso es el inverso de la imagen de G. Entonces, este se puede meter ahí y también se pueden juntar, ¿verdad? Por ser un homomorfismo, ¿verdad? Ok, entonces, ¿qué estamos diciendo? Este es un elemento que está en la imagen de H, ¿verdad? O bien, ese es un elemento que está en la imagen de G, perdón, ¿verdad? Este es un elemento que está en la imagen de H. Este sería un elemento también que en general estaría en la imagen de G, ¿verdad? Pero como es un homomorfismo, este producto lo podemos escribir así, ¿verdad? Y como H es normal, por hipótesis, ¿verdad? H es normal, entonces los elementos de esta forma van a estar en H. ¿Por qué? Por esta propiedad, ¿verdad? Cuando H es normal, los elementos que están aquí van a estar en H, ¿verdad? ¿Cuáles son los elementos que están aquí? Los que son de esa forma, ¿verdad? Un G por un H, ¿verdad? Por un G inverso, ¿verdad? Que es precisamente lo que tenemos aquí, ¿verdad? Un G por un H por un G inverso. Como H es normal, este elemento va a estar en H, ¿verdad? Y entonces esto sería la imagen de un elemento que está en H, que es precisamente lo que se ocupa para estar aquí, ¿verdad? Ser la imagen de un elemento que está en H. Conclusión, estos elementos, ¿verdad? Están en phi de H y por tanto phi de H es normal, ¿verdad? Aquí solo déjenme pensar algo. Eh, mm, 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 mm. La conclusión. No, no, sí está bien. Es que les iba a decir, hay un detalle aquí que es que phi de G en general pues es un elemento de G barra, ¿verdad? Pero aquí la conclusión es phi de H es normal en phi de G, que en el primer inciso, por el primer inciso, este es un subgrupo de, de G barra también, ¿verdad? Porque aquí solo dice H es un subgrupo de G. Bueno, podría ser el mismo G, ¿verdad? Entonces la imagen de G es un subgrupo de G barra, ¿verdad? Entonces aquí se está diciendo phi de H es un subgrupo normal en phi de G, no en G barra,
que es lo que me puse a pensar un rato ahí, porque si hubieran dicho en G barra, realmente se hubiese ocupado que la función fuera sobre, para asegurar que todo elemento en G barra es la imagen de otro que está ahí, ¿verdad? Pero no, así como está escrito no hay problema, porque eso lo está diciendo es normal en phi de h, ¿verdad? Y este es un subgrupo de este, ¿verdad? De hecho, eso no es trivial tampoco, pero se prueba fácil también. Si H es un subgrupo eh, de G, ¿verdad? Tenemos el homomorfismo otra vez, phi, que va de G en G barra. Entonces el ejercicio sería como si H es un subgrupo de G, entonces phi de H va a ser un subgrupo de phi de G. ¿Cómo lo comprobaríamos? Se lo dejo ahí, ¿verdad? Usando otra vez el test ese de un paso, ¿verdad? Tomo dos elementos que están aquí, ¿verdad? Y compruebo que tienen. De hecho, sería una imitación de esto, ¿verdad? Déjenme ver. ¿Qué se cambiaría aquí? Mm, nada, ¿verdad? Me parece que no sería necesario cambiar nada en todos los argumentos aquí para comprobar esto que escribí aquí, ¿verdad? Bueno, lo dejo ahí, traten de verlo como que es un ejercicio. De hecho, quizás a saber si está como ejercicio aquí más adelantito. Ok, bueno, ya se nos fue el tiempo, solo veamos alguna más. Si H es normal en G, phi de H entonces es normal en phi de G. Eh, Vamos a ver esta, dice, o esta 7. Fíjense, si K barra, dice, esta funciona como al revés de cómo funcionaba esta. Porque aquí se decía, H es un subgrupo de G. Entonces, phi de H es un subgrupo de G barra. Fíjense esta al revés. Si K barra es un subgrupo de G barra, o sea, un subgrupo ahora de aquí del codominio, entonces la imagen inversa de K barra, que está definida así, ¿verdad? Similar a la imagen inversa de un elemento, es un subgrupo de G, ¿verdad? Entonces funciona como al revés, ¿verdad? Si K barra es un subgrupo de G barra, entonces su imagen inversa va a ser un subgrupo de G. Veamos, eso se prueba rápido también. Usamos, dice, el test de un paso para subgrupos, ¿verdad? Claramente dice la identidad está en la imagen inversa de K barra. ¿Por qué? Fíjense, la imagen inversa de K barra son los K que están en G, tales que su imagen está en K barra. Ah, pero la identidad, ¿verdad? Que es un elemento de G, es tal que su imagen, que es la identidad también, pero de G barra, pues como K barra es un subgrupo, entonces la identidad tiene que estar ahí, ¿verdad? Y por eso dicen aquí, es trivial, ¿verdad? O es claro que la identidad está en la imagen inversa, ¿verdad? Por tanto, no es vacío. Fíjense que ese tipo de detalle de repente a uno se le puede olvidar, ¿verdad? Pero siempre es bueno cuando uno quiere comprobar que un conjunto cumple con algo, siempre es bueno decir, veamos que no es vacío, porque si fuera vacío, ya después el otro montón de cosas que uno diga, observemos que, o uno dice cosas como, entonces sean A barra y B barra elementos que están aquí. Pero si yo no hubiera visto que no es vacío, yo no puedo hablar de elementos que están ahí, porque podría ser vacío, ¿verdad? Si es vacío, entonces no tiene sentido decir, consideremos este par de elementos que están ahí, ¿verdad? Entonces, siempre cuando uno va a comprobar una propiedad para algún conjunto, es importante ver primero que no es vacío, ¿verdad? Bueno, entonces este no es vacío porque tiene la identidad. Ahora, para usar el grupo S de dos pasos, el test de dos pasos para sus grupos, tomamos dos elementos que están ahí y se quiere llegar a la conclusión de que el producto de uno por el inverso del otro, ¿verdad? También están ahí, ¿verdad? Bueno, dice por la definición de phi inversa de K barra, ¿verdad? Existen, más bien solo sería viendo la definición aquí, phi inverso de K barra son los K que están en G, tales que
phi de k está en k barra. Como K1 y K2 están en la imagen inversa, entonces phi de K1 y phi de K2 están en K barra, ¿verdad? Si están en la imagen inversa es porque cumplen con esta condición, ¿verdad? Son elementos de G que cumplen con esta condición. Es lo que están diciendo ahí, ¿verdad? Phi de K1 y phi de K2 están en K barra, ¿no? K, estos son los K que están en G, tales que phi de K está en K barra. Bueno, como aquí estamos tomando dos de ellos, pues sus imágenes ambas están en K barra, ¿verdad? Luego dice la imagen inversa, el inverso, perdón, de phi de K2 también está en K barra. ¿Por qué? Porque K barra, por hipótesis aquí, es un grupo, ¿verdad? Es un subgrupo. Entonces, tengo un elemento que está en K barra. Su inverso también tiene que estar en K barra, ¿verdad? Y además el inverso, recuerden, ese -1 como que lo podemos poner aquí adentro, ¿verdad? Y dice la imagen de K1 por K2 inverso, como queriendo llegar al test este, ¿verdad? De un paso. La imagen de K1 por K2 inverso va a ser igual a esto. ¿Por qué? Porque fija un homomorfismo, preserva la operación. Entonces aquí puedo separar, ¿verdad? Phi de K1 por phi del inverso de K2 y el -1, noten, ya se cambia ahí como de posición, ¿verdad? Pero phi de K1, aquí se dijo que es un elemento de K barra. El inverso de phi de K2, aquí se dijo que también está K barra. K barra es un subgrupo, entonces el producto de dos elementos que están ahí también está ahí, ¿verdad? Porque es cerrado, ¿verdad? Entonces, ¿qué se concluyó? Que phi de este elemento está en K barra. Si phi de ese elemento está en K barra, significa que ese elemento, ¿verdad? Si phi de un elemento está en K barra, significa que ese elemento está en el grupo, ¿verdad? Sería decir, vamos a ver cómo le escriben aquí la condición. Tendríamos que eso está en la... bueno, sí, directamente en la imagen inversa, ¿verdad? Si phi de ese elemento está ahí, entonces ese elemento está acá, ¿verdad? Porque esa es la definición, ¿verdad? Son los elementos que están aquí son los que cumplen esto, ¿verdad? Y eso es lo que estamos diciendo ahí, ¿verdad? Que la imagen de este elemento está en K barra. Entonces es como que fuera uno de estos que están aquí, ¿verdad? Si la imagen de ese elemento está en K barra, significa que ese elemento es uno de los que están aquí, ¿verdad? Ese elemento es uno de los que están ahí. ¿Qué se comprobó? Tomamos dos elementos, K1, K2, que están ahí, y se comprobó que uno por el inverso del otro también está ahí, ¿verdad? O sea, el test ese de un paso para su grupo, ¿verdad? Y bueno, tenemos un par de propiedades más. Si este es normal, entonces la imagen inversa también es normal. Eh, si phi es sobre y el núcleo es la identidad, entonces phi es un isomorfismo, ¿verdad? De hecho, esta propiedad es bastante interesante e incluso hay una análoga en álgebra lineal, ¿verdad? Que dice pues, prácticamente lo mismo. Tengo una transformación lineal sobre y con núcleo cero, decía ya en álgebra lineal. Entonces la función esa va a ser biyectiva, ¿verdad? No solo va a ser, no solo va a preservar la operación, sino que va a ser biyectiva. Pero bueno, vamos a ver si en la siguiente clase chequeamos alguna más de estas, ¿verdad? Noten entonces, lo nuevo que tenemos es que ya estos homomorfismos son funciones que preservan la operación, pero que no necesariamente son biyectivas. Y vemos que cumplen muchas propiedades que parecía que solo se cumplían aquí con la condición de ser isomorfismo. Pero no, ¿verdad? Fíjense, lo único que están un poco más restringidas. Si ustedes comparan con lo que pasaba aquí, allá decía de repente, si G es abeliano, entonces phi de G, o más bien, si G es abeliano, decía, el otro también iba a ser abeliano. Hablaba de estos dos directamente. Aquí habla ya como un poco más restringido. Dice, si un subgrupo es cíclico, entonces la imagen de él va a ser cíclica también. En el caso de los isomorfismos, pues era más general, ¿verdad? Si todo el grupo del dominio, ¿verdad? Si todo el dominio es cíclico, entonces el codominio, todo el codominio también va a ser cíclico. Y de hecho, como la función es sobre, el codominio sería el mismo
el mismo rango, ¿verdad? Pero bueno, nos vamos a quedar entonces aquí por hoy, ¿verdad? En la siguiente clase vamos a continuar viendo este tipo de propiedades. Fíjense lo que les decía, los núcleos siempre son subgrupos normales, entonces ya por aquí se va a ir viendo la relación con los cocientes, ¿verdad? Por acá, fíjense, ahí están los cocientes, ¿verdad? El cociente de G con el núcleo cumple con tal cosa, ¿no? Bueno, pues recuerden entonces, ayúdenme ahí llenando esta prueba diagnóstica. Recuerden que para eso, pues yo no es que quiero que estudien ni nada, solo quiero que la llenen ahí a ver qué opinan, ¿verdad? Y pues eso es lo que me interesa realmente, ver las opiniones que tienen con respecto a las preguntas que les hago ahí, ¿verdad? Que son preguntas que en este punto, en esta clase que están, pues deberían por lo menos poderlas responder, ya sea que esté bueno o malo o no, pues es otra cosa, ¿verdad? Pero sí por lo menos poder hablar de ello, por lo menos, ¿no? Ok, nos vemos entonces en la próxima reunión, jóvenes. Además, en la reunión anterior les dije, ¿verdad? Que ya estábamos listos para hacer una prueba. Aquí les puse un aviso hoy más temprano. Haremos la prueba 7 sobre el capítulo 9 este viernes, ¿verdad? La dejé para el viernes, ¿verdad? Ok, nos vemos entonces en la próxima reunión. Saludos a todos. Nos veremos. Buenas noches, Lee. Después de esta va a haber otra prueba de Yo diagnóstico. quiero hacer una más y esa sí sería la última. Déjenme ver cuántas llevo. Ya. Eh, es que usted había dicho que íbamos a hacer 4 pruebas Sí, diagnósticas. sí, quiero hacer una más, correcto. Sí. Ok. Entonces la última. Ujú. Y va a haber otra prueba, la prueba 8, ¿verdad? Sí, yo creo que vamos a hacer hasta 8 y déjenme ver, sí, porque nos falta un capítulo todavía. Entonces, lo más seguro es que hagamos una prueba. Incluso creo que probablemente hagamos 2 pruebas más, ¿verdad? Ahí vamos a ver cómo estamos con el tiempo ya en las últimas semanas, ¿verdad? Que de hecho ya estamos terminando, ¿verdad? El periodo dura 14 semanas y estamos en la 12 ahorita, ¿verdad? Entonces ya prácticamente nos quedan 2 semanas. Entonces, seguramente vamos a hacer prueba 8 y la prueba 9 pues está ahí como en duda, dependiendo del tiempo ahí que nos quede para trabajar este último capítulo 11, ¿no? Ok, Muchas gracias, Lee. Feliz vaya, tarde. igual.